El día de hoy voy a hablar de un tema que es aislamiento dental. Es algo muy importante en odontología cuando nosotros queremos trabajar de una forma muy limpia, donde no queremos que se nos contamine. Generalmente lo utilizamos para evitar que tanto la saliva como la sangre o incluso la lengua, que algunos pacientes pues tienen una lengua que inconscientemente colocan donde nosotros estamos trabajando, la podamos como separar o apartar un poco para nosotros trabajar de una manera más práctica y de una forma más aséptica. En cuanto a los tipos de aislamiento dental, los vamos a dividir prácticamente en dos, que es relativa y absoluto, y el absoluto se divide en unitario, es decir, cuando vamos a hacer un aislamiento de una sola pieza u órgano dental, diente, como ustedes lo quieran llamar, y plural se refiere a cuando vamos a aislar varios dientes al mismo tiempo. Pero ahorita les voy a explicar lo que es el aislamiento. Traigo algunos ejemplos y bueno, también traigo algunas fotografías. El aislamiento relativo, yo ahorita se los voy a mostrar, es el más fácil, el más común, el más económico, y la verdad es de que pues tiene que cambiarse continuamente estos materiales para hacer el aislamiento, ya que ya una vez que se llenan de saliva, en que quedan todos impregnados a base de estos que son prácticamente rollos de algodón, entonces pues se tienen que cambiar, y también pues no permiten un control completo, una amplia, como una separación vaya de la lengua, simplemente es como un aislamiento parcial y por eso se le llama aislamiento relativo. Miren, he traído aquí algunos algodones, ustedes me pueden, a ver si me puedes enfocar. Y mira, en estos algodones, así que los venden, es un rollo, los venden en rollo. Generalmente pues hay unos rollos que son como muy pues bofitos. A mí me gustan que estén bastante compactos, porque al estar bastante compactos quiere decir que tienen bastante algodón, y una vez que uno los sumerja en el interior de la boca, estos van a tender a durar más, tienden a absorber más saliva y permiten que uno trabaje en un área como más seca. Estos se pueden colocar con ciertos digamos portarrollos y se coloca uno de un lado por la parte de adentro de la boca, lo que es el área interior lingual, y uno por la parte exterior, o simplemente se le pide al paciente levante su lengua y se coloca debajo de la lengua, y ellos mismos lo pueden pues utilizar así. Esto es cualquier cosa que no sea mediante un dique de hule, se le llama aislamiento relativo. Este es ya una vez que se colocó, se separa, obviamente, estos se separan y queda uno afuera y uno adentro. Hay de metal, hay portarrollos de metal, este es de plástico, por lo tanto se tienen que sumergir en una sustancia desinfectante. Aquí están viendo ya también un esquema, una fotografía de cómo se realiza. Se requiere también de un aspirador de saliva, que nosotros le llamamos eyector, y auxiliándonos también de una boquilla aspiradora de líquidos. Prácticamente pues es lo mismo, aspiradores, los rollos que ya les mostré y que están viendo ustedes ahí, retractores y sostenedores para rollos de algodón que ya les mostré, y aquí en la imagen son prácticamente de metal. Obviamente todo esto en conjunto hacen lo que es el aislamiento relativo. Este siempre se ha utilizado. Sin embargo, es a partir de 1864 por el doctor Barnum Christie Stanford, que el 15 de marzo, para ser exactos, se descubrió, y a él se le atribuye el creador del aislamiento absoluto. Resulta que él es un doctor, un dentista que estaba trabajando en Nueva York, que es donde es originario, y al momento en que tenía este conflicto que muy seguido tenemos nosotros los odontólogos a la hora de que estamos trabajando en boca, de que hay pacientes que secretan mucha saliva,
saliva, una saliva muy viscosa, que su lengua es muy insistente, y bueno, pues yo le digo a veces una lengua muy metiche, porque justo donde nosotros estamos trabajando o cortando con la pieza de mano, la lengua ahí se pone, interfiere, quiere saber qué le estamos haciendo, y entonces pues es un poco conflictivo para nosotros estar lidiando con tener que desgastar el órgano dental y tener que jalar la lengua, evitar que el agua, la saliva se acumule y nos deje ver el área donde estamos trabajando. Entonces él, lidiando con esta situación, traía un mandil, cortó un pedazo de mandil y al momento en que lo perforó y lo colocó en la boca, pues aisló, y fue el creador prácticamente del aislamiento absoluto. A partir de ahí ha llegado e incluso es indispensable y un requisito obligatorio en algunas áreas o campos de la odontología. Claro que en su momento pues también hubo pues colegas que se burlaron, se rieron del detalle, y bueno, pues es como en todo, hay gente que le agrada, hay personas o colegas que no les agrada, y bueno, pero él, sin darse cuenta, hizo un gran favor a lo que es la odontología, creando un área de aislamiento absoluto. El objetivo obviamente es el de aislar los órganos dentales, los dientes, las muelas, de lo que es la saliva, al mismo tiempo pues la humedad, del aire que se está expirando, y también de la microflora o microbacterias que existen en la boca, y entonces crean una condición más aséptica, ¿verdad? También hay que bloquear las secreciones que salen del surco gingival, hay que mejorar la visibilidad, creando un campo de visión muy bueno, y también nos permite un acceso como más directo, y aumenta obviamente la luminosidad. Separa, protege los tejidos blandos que rodean al diente donde estamos trabajando, facilitan la aplicación pues de los medicamentos que se utilizan. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en endodoncia, permite también obtener un campo seco, que ese es uno de los objetivos muy importantes para poder nosotros hacer adhesión, colocar el material sin que se vaya a contaminar, y permitir que su permanencia y el éxito de los trabajos sean mejor, asegurando así, pues como les digo, el éxito del trabajo, ¿verdad? Y protege al paciente contra el riesgo de que se vaya a tragar, a deglutir, a pasar cualquier material que nosotros estemos empleando. Por ejemplo, en endodoncia se utiliza mucho. Antes, por ejemplo, existía el riesgo de que con las limas de endodoncia, que son estas famosas agujitas que le llaman ustedes, al momento de que se iban a la garganta, si no se utiliza el dique de hule, bueno, pues había la posibilidad de que se fuera más allá de la garganta, ¿verdad? En unas fotografías, en algunos libros publicadas por algunos colegas, donde se ve que la lima se fue más allá. Existían algunos instrumentos que se llamaban aro cadeneta, donde amarraban al dedo, había una argolla en el dedo, y cada uno de estos instrumentos se tenía que estar, pues digamos, atornillando hasta que se terminara de trabajar con esta lima. El aislamiento absoluto se utiliza principalmente en endodoncia, dentro de la odontología. Se utiliza en operatoria, en prótesis dental, en ortodoncia, y para hacer blanqueamientos. Para hacer blanqueamientos existen o se han creado algunos tipos, o se han modificado el aislamiento absoluto, y se han hecho pues obviamente otro tipo como de arcos, otro tipo también de materiales. En lugar del dique de hule se han hecho unos aislantes como digamos de plástico, que secan en la boca y conforman y protegen la encía para que no vaya a escurrir el material del blanqueamiento, ¿verdad? Pero bueno, miren, por ejemplo, en la endodoncia normalmente se aísla diente por diente, es decir, es unitario, y se recomienda, a ellos les gusta mucho en particular el dique de hule en color verde, porque dicen que contrasta, es del contrario al color rojo en lo que es la escala cromática. Entonces permite como que distinguir muy bien las cuestiones de la sangre y todo esto. Pero en realidad la mayoría de los diques de hule, que es un plástico, mucha gente le llama goma, o como ustedes le gusten llamar, son en color azul. Aquí yo he traído
Un dique de hule, pues muy comercial, muy común, son generalmente de 6 pulgadas por 6 pulgadas. Estamos hablando de las especialidades en donde se usa principalmente el aislamiento absoluto. Ya dijimos que en endodoncia, pero no nada más es privativo de la endodoncia, generalmente también podemos utilizarlo en operatoria, y se puede utilizar en prótesis, en blanqueamientos, de una forma diferente, el aislamiento se hace un poco diferente, pero el objetivo es el mismo, y también se puede utilizar en ortodoncia. Miren, antes de continuar, he traído aquí, como les mencioné, este dique de hule, de plástico. Se tiene que perforar dependiendo del ancho o del diámetro del molar. Si lo pudiéramos dividir en 4, entonces hay unas plantillas. Yo nunca utilizo las plantillas en realidad, y a partir de aquí, pues alrededor, digamos, hacemos un óvalo, y dependiendo de qué tan atrás es el molar, vamos a hacer la perforación. Esta es una pinza perforadora. La pinza perforadora tiene aquí donde va uno girando, no sé si se alcance a ver de alguna manera los orificios, creo que ahí. Y aquí se puede ver desde el orificio más grande hasta el orificio más pequeño, como para los dientes anteriores e inferiores, o sea, los incisivos inferiores, que son los que tienen el diámetro más pequeño. Y los molares, por ejemplo, el primer molar inferior, que es bastante grande, pues se utiliza generalmente la perforadora con el diámetro más grande. Entonces, vamos a suponer que yo vaya a hacer un primer molar inferior del lado izquierdo. Hago la perforación. Ustedes van a ver aquí el agujerito. Normalmente, o sea, si ustedes ven, yo lo debí de haber hecho acá en este cuadrante acá abajo. Sin embargo, al momento en que yo monto el que va a ser, digamos, el marco que lo va a sostener, que nosotros le llamamos arco de Young. No nada más existen arcos de Young, hay muchos tipos de arcos, generalmente se utilizan de plástico para que cuando tomamos alguna radiografía no vaya a estorbar si es de metal, pero existen también de metal que ofrecen una rigidez muy buena. Y generalmente a mí lo que me gusta es que no quede muy arriba esta parte sobrante del dique de hule, porque es cuando al momento en que uno lo coloca en boca, si esto sube mucho, es muy incómodo para el paciente porque le tapa la respiración. Y una de las principales desventajas es la angustia que siente el paciente cuando se le coloca el aislamiento. Entonces, pues yo, en base a mi experiencia, he hecho esa modificación, pero sé que el agujerito que ustedes están viendo aquí debió de haber estado más abajo, ¿verdad? Eso es la forma correcta. Yo no lo hago así, pero por mi práctica en lo personal. Esto generalmente se colocan con grapas, que estas grapas también están diseñadas anatómicamente a la forma de cada uno de los dientes, es decir, hay grapas específicas para dientes inferiores, para dientes posteriores, para dientes, para molares superiores, molares inferiores, porque su anatomía es diferente, para premolares, y de esta manera, a la hora de que nosotros lo vamos a colocar, pues vamos a tener un aislamiento seguro. Estas grapas se dividen en traumáticas y atraumáticas, porque hay veces en que está tan destruida una muela que nosotros no tenemos la forma de poder colocar el dique ganchándolo, o miren, se coloca aquí está la grapa, ¿verdad? Y entonces, ya una vez que está así la grapa, lo llevamos a la boca, y ya una vez en la boca, ya una vez que esté en la boca, lo abrimos y digamos que lo va a prensar, lo va como a apretar.
Y entonces ya quita uno esto, lo baja de las pestañas que tienen las grapas para que no se vaya a meter por estos agujeritos donde nosotros lo transportamos, la saliva, la humedad, ¿verdad? Entonces este es un aislamiento y nos podemos también ayudar a través de hilo dental. Tenemos que colocarle al paciente un aspirador de saliva también. Y podemos nosotros ya trabajar de una forma pues más práctica. Por ejemplo, en ortodoncia, que es una especialidad que yo manejo pues al dedillo porque tengo una maestría en ortodoncia, se utiliza en específico para colocar retenedores fijos. Aquí no es unitario, se coloca en todo el arco, en todo lo que es de molar de primer molar a primer molar, y vamos a ver una secuencia. Miren, ahí vemos unos hilos, se coloca el retenedor, se ajusta para que quede adosado y se colocan los adhesivos en una manera donde esté seco, limpio, aislado. El paciente pues ya hizo buches con algún enjuague bucal, y ya una vez que se secó o que colocamos el retenedor fijo, pues entonces vamos desprendiendo el hilo dental, con lo cual lo estábamos prensando, apretando, adhiriendo, pues tratando de adosar a las paredes linguales, y uno a uno vamos a ir desprendiendo hasta que quede colocado. Ya al final se va rompiendo el dique de hule con unas tijeras y se va sacando cualquier resto de material para que quede el retenedor ahí puesto en boca. Estamos viendo un retenedor que va de premolar a premolar por la parte lingual. Entonces también se utiliza en ortodoncia, también se utiliza para blanqueamientos. El aislamiento absoluto tiene como una ventaja principal que va a evitar la contaminación bacteriana, va a evitar que la humedad penetre en el área de trabajo, va a proteger principalmente a nuestros pacientes de la deglución de objetos pequeños, ya sea como limas de endodoncia, fresas donde estamos trabajando, o cualquier material o medicamento que nosotros empleamos. También nos va a facilitar a nosotros, los odontólogos, nuestro trabajo, manteniendo un campo de visión pues muy a gusto, donde, como les digo, se utiliza actualmente mucho el dique color azul por el contraste, pero hay diques de cualquier color, eso no tiene importancia, ¿verdad? Y bueno, pues nos ofrece una mejor asepsia, es decir, si nosotros trabajamos sobre todo en operatoria, prótesis, y no queremos, o vamos a cementar un trabajo, no queremos que se nos llene de bacterias o de la flora normal que habita en la boca, porque en la boca pues normalmente hay bacterias. Entonces nosotros lo que hacemos es desinfectamos, limpiamos la cavidad, y antes de colocar el trabajo o la restauración, pues entonces estamos súper seguros de que todo está muy higiénicamente tratado. A mí me causó mucha curiosidad cuando yo hice la maestría y bueno, me trasladé a la Ciudad de México. Incluso muchas universidades, desde su preparación a nivel licenciatura, obligan a la colocación de cualquier material, de amalgamas, de resinas, para el uso de lo que es el aislamiento absoluto. Entonces, yo cuando entraba a las clínicas me causó mucha admiración darme cuenta que no estaban haciendo endodoncia, porque yo veía y pasaba por las clínicas y todos los alumnos con diques de hule aislado, y pues yo creí que estaban en clínica de endodoncia, y la verdad es de que no, estaban poniendo a una simple y sencilla amalgama, que es de los trabajos más sencillos que nos enseñan a nosotros los odontólogos a colocar. Entonces a mí me gustó mucho ver que la forma, el entrenamiento, y aunque se pueden colocar con aislamiento relativo, pues es mucho más seguro, es mucho más garantía el hecho de hacerlo con el aislamiento absoluto. Dentro de las desventajas, porque esto es como en todo, existen algunas, como que se puede fracturar el esmalte, es decir, la grapa a la hora de prensar o de apretar puede lastimar parte del esmalte o del tejido que está por encima del diente, ya sea el esmalte o el cemento de la raíz, y bueno, al final de cuentas pues esto sí es incómodo, puede causar alguna herida que es temporal,
no es nada grave, dependiendo, o sea, hay que tener mucho cuidado y puede causar, pues, sí, heridas en la encía o periodonto, o provocadas obviamente por esta grapa. También es muy común encontrar angustia del paciente porque al momento en que se le cubre la boca es como que obviamente impide que hable, que conteste su celular, que esté distraído, está enfocado prácticamente en su trabajo y lo obliga también a permanecer con la boca abierta. El paciente a veces siente angustia por su respiración, por eso yo les comentaba que a veces no me gusta que sobre mucho el material, el excedente hacia la parte de la nariz, y por eso yo le hice esa pequeña modificación en cuanto a la ubicación. Las grapas, si se sueltan, si no están bien colocadas, si no es la indicada, pues puede salir y puede ser pues tragada, aspirada por el paciente, y el paciente obviamente lo que más refiere es una gran cantidad de ansiedad, una desesperación, a tal grado que algunos pacientes realmente, a mí en lo personal me han dicho: doctor, no quiero, la vez pasada me colocó una resina con aislamiento, me puso un dique, no quiero que me lo vuelva a hacer, o sea, no importa, doctor, a mí colóquemelo sin eso. Entonces, bueno, yo le explico y bueno, pues es cuestión también de que cedamos un poquito, ya sea el paciente o el odontólogo. Prácticamente esto es lo más importante en cuanto a aislamiento, y yo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde paso todos estos videos del programa de TVUGED Odontología para Todos. Los espero la próxima semana.